Libro La Música, capítulo 11 y final. La música en la Iglesia Adventista de Sudamérica. La Iglesia Adventista del Séptimo Día surgió en cumplimiento de la profecía con el objetivo de preparar a un pueblo para el regreso de Jesús. Fue escogida como un instrumento divino para proclamar a todo el mundo las buenas nuevas de salvación por la fe en el sacrificio de Cristo y la obediencia a sus mandamientos. La vida de quienes aceptan esa responsabilidad debe ser tan consagrada como su propio mensaje. Este principio se aplica de manera especial a los que por medio de la música tienen la misión de conducir a la Iglesia de Dios en la adoración, la alabanza y la evangelización, ya que la música solo es aceptable para Dios cuando el corazón es consagrado, enternecido y santificado. Es necesario recibir primero para ofrecer después. Es necesario tener un compromiso personal con el mensaje para poder transmitirlo luego. Es necesario tener un encuentro personal con Dios para entonces reconocer su santidad y así desarrollar una sensibilidad musical adecuada. Ante esta realidad, los que producen, seleccionan o interpretan la música usada en la iglesia necesitan mucha comunión, sabiduría, orientación y apoyo. Deben tener una visión de la grandeza del ministerio que tienen en sus manos y también el máximo cuidado al hacer sus elecciones. No es suficiente entender los rudimentos del arte de cantar, sino que junto con la comprensión y el conocimiento debe haber tal conexión con el cielo que los ángeles puedan cantar por intermedio de nosotros. La música es uno de los dones más grandes dados por Dios y por eso mismo es un elemento indispensable en el proceso de crecimiento cristiano. La música es uno de los grandes dones que Dios concedió al hombre y uno de los elementos más importantes en un programa espiritual. Es una avenida de comunicación con Dios y es uno de los medios más eficaces para grabar en el corazón la verdad espiritual. Ejerce influencia sobre asuntos de consecuencias eternas. Puede elevar o degradar y ser empleada tanto para el bien como para el mal. Tiene poder para subyugar naturalezas rudas e incultas, para avivar el pensamiento y despertar simpatía, para promover la armonía en la acción y desvanecer la melodía y los presentimientos que destruyen el valor y debilitan el esfuerzo. La música es uno de los elementos más importantes en cada actividad de la Iglesia y por eso debe ser usada siempre de manera edificadora. El canto es uno de los medios más eficaces de impresionar el corazón con la verdad espiritual. A menudo, por las palabras del cántico sagrado, fueron abiertas las fuentes del arrepentimiento y de la fe. Las siguientes orientaciones son presentadas procurando el crecimiento del área de la música, de cada músico involucrado y de la Iglesia como un todo. Complementan los principios presentados por la Asociación General y deben guiar el uso de la música dentro de la Iglesia Adventista en Sudamérica. Su aceptación proporcionará elecciones sabias, el cumplimiento de la misión y la conquista de mejores resultados. Con el fin de identificar correctamente el papel de la música y de los músicos adventistas, toda la actividad musical de la Iglesia deberá ser llamada Ministerio de la Música. Los músicos adventistas tendrán una visión clara de su papel como ministros y la Iglesia una visión distinta de la música, su objetivo y su mensaje como un ministerio. Número 1. Primero, debe cultivar
una vida de devoción a la altura de un cristiano auténtico, basada en la práctica regular de la oración y la lectura de la Biblia. Segundo, necesita expresar su encuentro personal con Cristo por medio de la música. Tercero, debe, en consecuencia, tratar a la música como una oración o un sermón, preparándose espiritualmente para cada presentación. Cuarto, debe representar correctamente los principios de la Iglesia en su vida y reflejar el mensaje de la música que presenta, edita o compone. Quinto, debe estar en armonía con los principios de la Iglesia, viviendo los principios de la mayordomía cristiana y siendo miembro activo de una iglesia local. Sexto, necesita desarrollar el arte en todas sus actividades como un ministerio. No resaltar su imagen personal, sino el mensaje que será transmitido. Séptimo, cuida su apariencia personal para reflejar el patrón de modestia y decencia presentado por la Biblia. Octavo, canta con entonación clara, pronunciación correcta y articulación distinta. Noveno, evita todo lo que pueda apartar la atención del mensaje de la música como gesticulación excesiva y extravagante y orgullo en la presentación. Décimo, evita la amplificación exagerada tanto vocal como instrumental en sus presentaciones. Décimo primero, evita el uso de tonos estridentes, distorsiones vocales o instrumentales, así como también el estilo de los cantantes populares. Décimo segundo, respeta el ambiente de la iglesia y las horas del sábado al vender sus materiales. Y décimo tercero, debe recibir orientación y apoyo espiritual por parte del liderazgo del Ministerio de la Música, los líderes de la iglesia y el pastor local. Número 2. La música. Primero, glorifica a Dios y ayuda a los oyentes a adorarlo de manera aceptable. Segundo, debe ser compatible con el mensaje, manteniendo el equilibrio entre el ritmo, la melodía y la armonía. Primera de Crónicas, capítulo 25, versículos del 1 al 7. Tercero, debe armonizar la letra con la melodía, sin mezclar lo sagrado con lo profano. Cuarto, no sigue tendencias que abren la mente hacia pensamientos impuros, que llevan a comportamientos pecaminosos o que destruyen el aprecio por lo que es santo y puro. La música secular o aquella que sea de naturaleza dudosa o cuestionable nunca debiera introducirse en nuestros cultos. Quinto, no se deja guiar solo por el gusto y la experiencia personales. Los hábitos y la cultura no son guías suficientes en la elección de la música. En algunas de nuestras iglesias he escuchado solos que eran inapropiados para el servicio de culto en la casa de Dios. Las notas prolongadas y los sonidos peculiares, tan comunes en el canto de ópera, no agradan a los ángeles. Estos se complacen en oír los sencillos cantos de alabanza expresados en un tono natural. Sexto, no debe rebajarse con el fin de obtener conversos, sino que debe elevar al pecador hacia Dios. El Evangelismo 105, Elena de White dice que se volverá a escuchar justo antes de la terminación del tiempo de gracia, vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas, y a eso consideran como la actuación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma.
mediante ese ruido desconcertante. Eso constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. Y séptimo, provoca una reacción positiva y saludable en quienes la oyen. Número 3. La letra. Primero, debe ser de fácil comprensión y estar en armonía con las enseñanzas de la Biblia. Segundo, debe tener valor literario y teológico consistente. No usar letras livianas, vagas y sentimentales que apelen solo a las emociones. Tercero, no debe ser superada por los arreglos o los instrumentos de acompañamiento. Cuarto, debe mantener el equilibrio entre himnos dirigidos a Dios y cánticos que contienen peticiones, llamados, enseñanzas, testimonios, amonestaciones y ánimo. Colosenses capítulo 3, versículo 16 y Efesios capítulo 5, versículo 19. Y quinto, no debe presentarse en otro idioma que no sea el local, para que pueda ser comprendida y los oyentes sean edificados. Número 4. La alabanza de la congregación. Primero, debe ser más valorada porque por medio de ella toda la iglesia participa. No siempre unas pocas personas deben hacerse cargo del canto. Tan a menudo como sea posible, hay que hacer participar a toda la congregación. Los momentos de alabanza de la congregación. A. Involucran la participación de todos en el culto. B. Armonizan el corazón del hombre con Dios. C. Ejercen una influencia unificadora del pueblo de Dios en un solo pensamiento. D. Dan oportunidad para expresar las emociones y los sentimientos personales. E. Fortalecen el carácter. F. Tienen gran valor educativo. G. Resaltan un buen principio de mayordomía al desarrollar un talento dado por Dios. H. Dirigen al oyente hacia Cristo. Segundo, no debe ser usada para llenar espacios vacíos o un imprevisto. Debe estar incluida dentro de cualquier culto o programa en un momento especial, valorando su importancia. Tercero, no debe ser realizada de manera fría, automática o con falta de preparación. Los himnos que serán cantados y el mensaje que será expuesto deben estar unidos entre sí, fruto de la planificación y de la cuidadosa organización entre los líderes y el ministerio de la música. Cuarto, siempre y cuando sea posible, el ministro de la alabanza debe ocupar un lugar en la plataforma, como uno de los participantes en el culto de adoración. Quinto, deben ser estimulados grupos musicales que involucren a una buena cantidad de personas. Muy pocas veces convendrá que los cantos sean ofrecidos por unos pocos. Y sexto, debe haber cuidado especial para no usar músicas que apenas agraden a los sentidos, tengan conexión con lo carismático o den prioridad al ritmo. Número 5. Los instrumentos. Primero, los instrumentistas de la iglesia siempre deben ser estimulados a participar de los cultos de adoración con instrumentos en vivo. Hablando del canto, Elena de White recomienda: acompáñese entonces el canto con instrumentos musicales tocados con habilidad. No hemos de oponernos al empleo de instrumentos de música en nuestra obra. Segundo,
Debe haber mucho cuidado al utilizar instrumentos asociados con la música popular y folclórica, o que necesiten amplificación exagerada. Cuando son mal utilizados, hacen competencia al mensaje de la música y lo debilitan. Tercero, el uso de playbacks para números especiales debe ser alternativo. Deben ser usados de manera equilibrada, siempre en apoyo al canto de la congregación. Cuarto, los instrumentos deben ocupar su papel de acompañamiento dando prioridad al mensaje. La voz humana que canta la música de Dios con un corazón lleno de gratitud y agradecimiento es para Él mucho más agradable que la melodía de todos los instrumentos musicales que han sido inventados por manos humanas. Y quinto, debe tener prioridad antes que las orquestas, las bandas y otros grupos. La presentación de música que esté dentro de las recomendaciones de la Iglesia y que edifique a los oyentes. Número 6. Las producciones musicales. Primero, deben caracterizarse por resaltar nuestro mensaje distintivo. Segundo, los compositores, los arregladores, los productores y los directores deben dar prioridad, valorar y trabajar con músicos que estén comprometidos con los principios musicales de la Iglesia. Tercero, las producciones musicales de las instituciones adventistas deben ser referencias de los valores musicales de la Iglesia. Cuarto, se debe prestar atención y cuidado especial a las producciones vendidas en locales de propiedad de la Iglesia, para que reflejen nuestros valores musicales. Y quinto, la música presentada en las estaciones de radio y los canales de televisión que son propiedad de la Iglesia también debe reflejar nuestros valores musicales. Ella posee una gran influencia, forma la cultura musical de la Iglesia y llega a ser una referencia musical de la Iglesia para los oyentes y los telespectadores. 7. La educación musical. Primero, debe considerarse la posibilidad de apoyar a los niños en su entrenamiento musical, con el fin de preparar a futuros músicos que servirán en la Iglesia. Este apoyo podrá ser dado por medio de maestros de música de la propia Iglesia o patrocinar clases de música para algún interesado. Segundo, la música debe ser valorada y bien trabajada en los hogares cristianos. La instrucción y la formación de un gusto musical saludable debe comenzar temprano en la vida de los niños. Los padres deben conversar, orientar y ser un modelo positivo para sus hijos al escoger con sabiduría la música que será escuchada en casa. Tercero, la educación adventista debe estimular a los alumnos en el aprendizaje de instrumentos musicales, lectura de partituras y canto vocal en coros o grupos. Cuarto y último, en todas las instituciones educativas adventistas, las presentaciones musicales deben estar en armonía con las directrices de la Iglesia. Esto se aplica tanto a los talentos locales como a artistas y grupos visitantes, y también al uso de los medios de comunicación para entretenimientos, películas y otros, patrocinados oficialmente por la institución. 8. La administración de la música en la Iglesia. Cada iglesia debe tener su comisión de música debidamente organizada y que mantenga reuniones regulares. La administración del ministerio de la música no debe estar en manos de una sola persona. Segundo, deben realizarse charlas, sermones, seminarios
o festivales de alabanza que involucren a cantantes o grupos y fortalezcan el compromiso con la Iglesia y sus principios musicales. Tercero, el liderazgo de la Iglesia debe animar a sus miembros a desarrollar sus talentos musicales al establecer un coro, un cuarteto, un grupo musical, una orquesta o fortalecer un talento individual. Cuarto, la Iglesia debe, dentro de lo posible, tratar de adquirir algún instrumento musical propio para fortalecer la alabanza y la formación musical. Quinto, la comisión directiva del Ministerio de la Música debe organizar y preparar música especial y elegir un responsable de la alabanza de la congregación para todos los cultos de la Iglesia. Sexto, la salida o la recepción de grupos musicales o cantantes debe tener una recomendación oficial de la Iglesia de la que son miembros. Esta actitud valora a los buenos músicos y da seguridad a la iglesia. Séptimo, la música no debe ser motivo de discusiones o actitudes radicales. La búsqueda del modelo divino debe ser guiada por el amor y la oración y no por la imposición. La música en la evangelización. Primero, toda presentación musical debe contener, siempre y cuando sea posible, un mensaje bíblico y un llamado u ofrecimiento de un curso bíblico a quienes aún no estén bautizados, tratando de llevarlos a Jesús. Segundo y final, los grupos musicales y los cantantes deben buscar maneras de actuar directamente y de forma sistemática en las campañas misioneras y evangelizadoras de la Iglesia o desarrollar sus propios proyectos para cumplir la misión. Número 10. La música y el culto. Primero, dentro del culto y la adoración a Dios, la música debe ocupar un lugar tan especial como la oración y el mensaje de la Biblia. La música es un sacrificio de alabanza, un medio de promover el crecimiento espiritual, de glorificar a Dios y de dirigir al oyente hacia Él. Segundo, el mensaje musical especial y la alabanza de la congregación deben estar en armonía con el mensaje bíblico que será presentado. Eso fortalece su impacto. Tercero, la música para el culto debe tener belleza, majestad y poder. Y cuarto, la música debe ser escogida de manera específica para cada ambiente, programa o culto de la Iglesia. Los que hacen del canto una parte del culto divino deben elegir himnos con música apropiada para la ocasión, no de notas fúnebres, sino alegres y con todo melodías solemnes. 11. El equipo de audio y video. Debe trabajar en sociedad con el Ministerio de la Música, en la planificación y la organización del programa musical de la Iglesia. Segundo, mantendrá los principios presentados en este documento, especialmente en lo que se refiere al uso de materiales sonoros y visuales en la adoración, la alabanza y la liturgia. Y tercero, ofrecerá apoyo técnico a los cantantes, músicos, grupos vocales e instrumentales antes y durante las presentaciones, con el objetivo de tener una buena calidad en la adoración y la alabanza. Número 12. La música secular. Primero, los principios de elección musical deben servir tanto para la música sacra como para la secular. En ningún momento dejamos de ser hijos e hijas de Dios que tratan de glorificarlo en todas las cosas.
siempre escogeremos solo lo mejor. Segundo, la elección de la música secular debe estar caracterizada por un equilibrio saludable en los elementos del ritmo, la melodía y la armonía, con una letra que exprese ideales de gran valor. Tercero, debe haber cuidado especial en la elección de la música en programas especiales dentro de la iglesia, tales como ceremonias de matrimonio, cultos de acción de gracias, seminarios y otros. Conclusiones. Vivimos en un momento difícil, en el que cada vez más las personas y las sociedades expresan sus sentimientos religiosos sin una clara orientación cristiana y bíblica. La música ha llegado a ser un asunto fundamental que requiere discernimiento y decisión espirituales. En consecuencia, debemos formularnos las siguientes preguntas importantes mientras tratamos de hacer buenas elecciones musicales. Primero, ¿la música que estamos escuchando o presentando tiene consistencia moral y teología tanto en la letra como en la melodía? Segundo, ¿cuál es la intención que está detrás de esta música? ¿Transmite un mensaje positivo o negativo? ¿Glorifica a Dios? 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, y ofrece lo que es más noble y mejor. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tercero, ¿está la música comunicando su intención eficazmente? ¿Está el músico promoviendo una atmósfera de reverencia? ¿La letra y la música dicen la misma cosa? Cuarto, ¿estamos buscando la orientación del Espíritu Santo en la elección de la música religiosa y la secular? El consejo de Pablo es claro. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. No hay duda de que la música es una expresión artística que toca los sentimientos. Esto nos lleva a evaluar, escoger y producir música de manera racional, teniendo en cuenta su poder y tratando de cumplir el propósito de Dios para la edificación de la Iglesia y la salvación del mundo. No podemos olvidar que la música es de origen divino. Hay gran poder en ella. Fue la música de la hueste angelical la que emocionó el corazón de los pastores en las llanuras de Belén y alcanzó el mundo entero. Es mediante la música como nuestras alabanzas se elevan hacia quien es la personificación de la pureza y la armonía. Es con música y con cantos de victoria como los redimidos entrarán finalmente en la recompensa eterna. Amén.